Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Es innegable que la Biblia ha influido en la cultura occidental, dejando su huella en la literatura, la filosofía, las artes plásticas, la música, etc. De hecho, durante la Edad Media, el tema de las artes era Dios. Con el tiempo, a partir del Renacimiento, las cosas cambiaron, pero la influencia de la Biblia no desapareció del todo. Victor Hugo, un célebre poeta francés del siglo XIX, sentía tal fascinación por Boaz, el personaje de quien vamos a hablar en esta mañana, el héroe masculino del libro de Ruth, que le dedicó un poema. En su obra, Victor Hugo imaginaba a Boaz durmiendo en el campo y lo describía diciendo: Boaz, con los ojos cerrados, yacía bajo la enramada y, habiéndose entreabierto la puerta del cielo, fue bajando un sueño, y en él Boaz vio un roble que salía de su vientre y llegaba hasta el cielo azul. Una raza trepaba por su tronco, un rey cantaba en sus raíces, y en su cumbre moría un rey. En pocas palabras, Victor Hugo resumió los alcances de los hechos del hombre que dijo sí al llamado para convertirse en redentor. Pero meterse en redentor no es hoy en día una de las carreras de mayor demanda. No la ofrecen los seminarios y mucho menos las universidades, y tal vez sea porque desde hace mucho tiempo se dice: el que se mete de redentor termina crucificado. En los hechos, esta advertencia actúa como una especie de narcótico contra la compasión o contra la indignación justa, como una excusa egoísta para no hacer algo en favor del hermano. Pero no era el caso de Boaz. Su decisión de redimir a sus parientes en desgracia estaba arraigada en un deber religioso, y era un firme compromiso con Dios y con su ley. El libro de Ruth sorprende por su aparente candidez. Es un libro que tiene 3 páginas, parece una novelita rosa, pero lejos de ser una historia de un amor a primera vista, es el testimonio de la constante y tenaz fidelidad de Dios, encarnada en los seres humanos, cuya vida anunciaba el advenimiento del reino. El Señor Jesucristo dijo, allá en el Evangelio de Juan capítulo 5, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Con sus cualidades y sus decisiones, Boaz anunció los rasgos del divino Redentor, y les invito a considerar cuáles son. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que esta historia se enmarca en un momento crítico en el devenir del pueblo de Israel. Estamos hablando de la época de los jueces, la época que siguió a la conquista bajo Moisés, bajo Josué, y antes del tiempo de la monarquía, el tiempo de Saúl, de David, etc. Es un tiempo de inestabilidad en donde hay una constante entre la rebeldía del pueblo, la opresión de sus enemigos, el clamor del pueblo a Dios, la manifestación de la misericordia de Dios, y luego vuelve una vez más a la situación de clamor. Hay un versículo que resume el espíritu de esos días, y es el último versículo del libro de los jueces, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le venía en gana. En medio de esta situación de la decadencia moral y espiritual del pueblo, había personajes excepcionales como los protagonistas de este relato, y el texto nos enseña cuando menos 3 cosas sobre el mismo. La primera enseñanza es que el Redentor debía ser un pariente cercano. Debo iniciar esta reflexión declarando o dando crédito de este bosquejo al doctor Esteban Hicks. Él está ahora con el Señor, fue mi profesor de hebreo en el seminario, y en alguna ocasión en una clase compartió este bosquejo con nosotros. Recuerdo los puntos principales, pero es un crédito a un hombre que fue una influencia decisiva en la formación de generaciones de estudiantes. Pero cuando vemos, hermanos, el libro de Ruth, y estamos hablando del libro del que estamos separados por 3000 años, 3000 años, por sorprendente que parezca, es posible ver el pasado.
No estoy diciendo que recordar sea vivir. No hablo de recordar el pasado, sino de verlo físicamente. En realidad lo vemos cada noche. Cada noche que usted contempla las estrellas, está viendo la luz de ese cuerpo que se ha proyectado y ha atravesado el espacio a veces por miles de años antes de llegar a su retina. Estamos hablando de mirar un pasado lejano, porque la luz que percibimos de las estrellas se ha desplazado en el espacio desde su lugar de origen hasta nuestros ojos. Literalmente cada noche vemos luces del pasado ahora extinto, y algo similar nos ocurre con la Biblia, pues historias como la que nos ocupa en esta mañana nos ponen en contacto con mundos extraños, con ecos de un pasado lejano y primitivo, con un mundo tribal gobernado por valores que afortunadamente siguen vigentes en el trato de Dios para con nosotros. Una de las instituciones más representativas del pueblo judío es la institución de la redención. Ellos le llaman Geulá. La redención encarna una conducta social arraigada en la solidaridad. Demanda a cada miembro del clan preservar la integridad, la vida, el patrimonio y el nombre de un pariente cercano. Pero semejante deber no se limitaba a los asuntos económicos. No tenía que ver solamente con la idea de apoyar al pariente en desgracia, pues el mismo nombre que se traduce como redentor, la palabra Goel, significa también vengador en el libro de Números capítulo 35. Usted recordará la famosa figura del vengador de la sangre. Cuando una persona mataba a otra accidentalmente, podía huir a las llamadas ciudades de refugio. En ese lugar, el hombre que había matado sin intención, y la Biblia pone ejemplos, dice: si el hombre estaba cortando leña y de pronto la cabeza del hacha se desprende y mata al que está junto a él, dice entonces el que estaba cortando la leña puede huir a una ciudad de refugio en donde podría estar custodiado allí hasta el momento en que muriera el sumo sacerdote en turno, y entonces podría volver a su casa. Pero era diferente cuando el asesinato, cuando la muerte era por asesinato, cuando se le quitaba la vida con dolo, y entonces se levantaba la figura del vengador de la sangre, que perseguía al asesino hasta pagar ojo por ojo y diente por diente. Debemos recordar que es una civilización tribal. Debemos recordar que está regida por valores diferentes a los nuestros, pero hay enseñanzas que trascienden el matiz cultural. Bueno, es importante recordar que debemos tener cuidado en imponer nuestros propios términos a la Biblia, los significados de nuestra propia cultura. En nuestro idioma, redimir tiene básicamente el sentido de comprar o de liberar, mientras que el término hebreo tiene varios matices adicionales. Un eminente hebraísta español, un jesuita, Luis Alonso Shekel, definía a la redención de la siguiente manera. Decía: la redención es la acción legal por la cual un responsable, pariente o sustituto, recobra bienes enajenados, libera esclavos o cautivos, venga asesinatos, recobra bienes consagrados y se casa con una viuda que no tiene hijos. Esta es la idea de redención en el mundo judío. En el caso concreto del fallecimiento de un pariente sin descendencia, que era el caso de nuestra historia, entonces se tenía que rescatar el nombre del difunto, y el pariente más cercano estaba obligado a casarse con la viuda para engendrar un hijo que llevara el nombre del difunto. Esto era parte de esa cultura. Obviamente el grado de compromiso en la redención aumentaba con la cercanía del parentesco, siendo mayor en el caso de los hijos del mismo padre. Incumplir con este deber era motivo de escarnio social. Aunque el estatuto, al que los judíos llaman yibum, y en latín se le llama levirato, levir significa cuñado, era un precepto que imponía esto, y está en la ley de Moisés. En casos de omisión, había algo que hacer con el hombre que se negaba a redimir. Dice: pero si el hombre no quisiera tomar a su cuñada,
Esta irá entonces a la puerta a los ancianos, que eran los jueces, y dirá: mi cuñado no quiere levantar nombre en Israel de su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijera: no quiero tomarla, se acercará entonces la cuñada del hombre delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá el rostro y dirá: así será hecho con el varón que no quiere edificar casa a su hermano, y la familia del cuñado recibirá en Israel el nombre de la familia del descanso. Es decir, había un escarnio social, había la idea de no cumplió con el deber de redimir a su prójimo, y entonces la viuda podía llegar, vituperarlo, escupirle la cara, tomar el zapato como un testimonio del incumplimiento de su deber, y a partir de allí el apellido de la familia sería la familia del descanso. Negarse a la solidaridad fraternal no solo era visto mal socialmente hablando, era también algo indigno ante los ojos de Dios, y fue motivo del juicio divino con el incumplimiento de este deber. Y usted recordará el caso de Génesis capítulo 38, el hombre hijo de Judá, que hizo exactamente lo mismo, se negó a levantar descendencia a su hermano difunto, y dice la palabra de Dios que Dios juzgó eso como una enorme maldad. En los Hechos solo había dos parientes en nuestra historia que pudieran redimir: el fulano, que curiosamente en hebreo la palabra fulano es igual que en español, porque fulano nosotros la recibimos del árabe, y hay muchas palabras hebreas que usted usa y no lo sabe, pero nos llegaron vía el árabe. Por ejemplo, digo solo un ejemplo, ¿no? Tumba en hebreo se dice cavar. ¿Y qué es una tumba? Bueno, hay que cavar para meter un cuerpo allí. Quizá el 15% del español sea árabe, ¿no? Y aquí vemos exactamente esto. Solo estaba el fulano y estaba Boaz, quien convocó al tribunal para decidir el asunto. Boaz ofreció primero la oportunidad de redimir al pariente, y aun cuando esto significaba perder a Ruth, pero es claro que Boaz pensaba en el bien de Ruth y de Noemí, y no en el suyo propio. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. Primero dijimos, el Redentor tiene que ser un pariente cercano. En segundo lugar, debe poseer recursos para redimir. Boaz era un hombre excepcional. Pertenecía a la más rancia aristocracia en Israel. Descendía de Caleb, el conquistador, de Basalel, constructor del tabernáculo, de quien nos habla Éxodo 31 del 1 al 5. Era un hombre rico, dueño de tierras, de prestigio social, pero algo que lo hacía más excepcional era su piedad personal. Era un hombre temeroso de Dios. En un tiempo en el que, como dice Jueces 21-25, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos, Boaz era un creyente que podía ver la mano invisible de Dios detrás de las circunstancias humanas, como se demuestra en su bendición con Ruth. Cuando la conoció, allá en el capítulo 2, versículo 11, le dijo: he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, que has dejado a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conocías. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Saben, hermanos? La identidad judía se hereda por línea materna, no por línea paterna, por línea materna. Hay un dicho bien grosero en nuestra cultura, pero es cierto: hijo de mi hija, mi nieto será; hijo de mi hijo, bueno, ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Y la lógica judía funciona así. La ascendencia judía se transmite por la línea
materna, por el lado de la mamá. Pero los judíos tienen en muy alta estima a los prosélitos. Dicen, este nació judío, su mamá lo es, no hizo nada para ser judío. La identidad judía se conserva independientemente de las convicciones religiosas. Si usted es nacido de madre judía y es ateo, sigue siendo judío. Es algo que no se pierde. Pero cuando alguien se convierte, es altamente estimado porque dicen, este nació así, pero este decidió abrazar la fe del Dios de Israel. Y podemos ver en Boaz el reconocimiento a Ruth diciendo, has dejado a tu padre, tu madre, tu tierra, has venido a un pueblo que no conocías y te has refugiado bajo las alas del Dios de Israel. Todos los principios que se derivan de la conversión al judaísmo se derivan de la experiencia de Ruth. Y no solo eso, a Ruth se le denomina en el judaísmo la madre de la realeza. Era una mujer extranjera, moabita, hija de uno de los 7 pueblos malditos por la ley de Moisés. No entrará en la congregación de Israel ni moabita, ni edomita, ni amorreo, hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán. Pero una mujer moabita se convierte en la madre de los reyes de Israel. En medio de una generación torcida, Boaz era virtualmente un testigo del reino. Era una de las pocas luces que brillaban en la oscura noche de sus tiempos. El texto bíblico no escatima adjetivos para hablar de él. Lo llama Ish Gibor Hayil, lo que en español significaría algo así como varón poderoso de excelencia. Es un nombre demasiado rimbombante, aunque esta descripción puede implicar la idea de riqueza material. De hecho, se habla de que Boaz era un hombre rico, al menos Reina Valera 60 lo traduce así. No se limitaba a este aspecto de su vida. Una valoración más detenida de los términos que lo describen nos ayudan a visualizar mejor al personaje. En la lengua hebrea existen 2 palabras, por ejemplo, para hombre. Está la palabra Adam, de donde viene el nombre de nuestro primer padre, y está la palabra Ish. La palabra Adam es genérica. El Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Está hablando de la humanidad. Ese es el término, para ese concepto es Adam. Ish es para un varón de renombre. El Salmo 90 tiene un subtítulo en la Biblia hebraica. Dice, Tefilá le Moshe, oración de Moisés, Ish Elohim, varón de Dios. Es un título honorífico. Se usaba para los hombres para describir su valentía, su dignidad, su fuerza física, su poder económico, su virtud moral, su nobleza, etc. Ese mismo adjetivo se usa en Proverbios 31:10 cuando se habla de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. En suma, si alguna vez en la Biblia un hombre describió el carácter de su poseedor, sería este caso. Boaz, de hecho, significa en él hay fortaleza. En él hay fortaleza. Y la suya no solo era económica o física, era fuerza moral. Era una de esas vidas que demuestran que de más estima es el buen hombre que el oro y la mucha plata. En este tiempo y en este mundo materialista se suele decir, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Así funciona el mundo. La cultura norteamericana tienen el cinismo de decir, este hombre vale $100 millones. Lo que están diciendo, vale lo que tiene. El hombre tiene un valor diferente, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios y tiene valor a los ojos de Dios. Y nos llama a un respeto religioso del prójimo. Bueno, es interesante que Boaz
se ha descrito de forma casi pleonástica, repitiendo los nombres que significan casi lo mismo, porque en la historia sagrada normalmente dice el apóstol San Pablo: a lo débil del mundo y a lo vil del mundo Dios los escoge como instrumentos de redención. En el tiempo de los jueces, Dios libró a Israel por la mano del hijo de una prostituta. Libró a Israel por la mano de una mujer. Y los rabinos siguen debatiendo si realmente Débora fue jueza o no, porque la ley dice el liderazgo debía caer o recaer sobre los varones. Pues lea su Biblia, no sé qué Biblia lean ellos, pero la Biblia que tenemos dice que era jueza de Israel, y es más, por primera vez en la historia judía, y juzgaba a todo Israel. Los jueces eran locales y tribales. Débora juzgó a todo Israel. Es que los criterios rabínicos dicen: bueno, es que Dios no se sujeta a los criterios de los hombres, ni nos pide permiso ni autorización para gobernar su reino y hacer su voluntad. Por eso Dios puede escoger a lo débil del mundo y a lo vil del mundo para redimir al mundo. Eso lo hizo en el pasado, y claro, Dios no hace excepción de personas, y ni la riqueza ni la pobreza son virtudes morales en sí mismas. Fíjese, hermano, hermana, la Biblia solo habla del dinero, de la pobreza y de la riqueza, por el fenómeno de explotación que normalmente el pobre sufre a manos del rico. A los autores de la Biblia solo les interesaba las relaciones de injusticia que se derivan de las diferencias sociales. Si alguien era rico, ni era virtud ni era defecto. Ser rico no es malo. Si alguien era pobre, no era virtud ni era defecto, tampoco es malo. Porque en la Biblia y en la experiencia aprendemos que hay personas ricas que pueden perderlo todo. El caso de Job. Y hay personas que puede Dios tomar detrás del redil de un rebaño y llevarlo al trono de la casa de Israel. Eso es irrelevante para Dios, es intrascendente. A los ojos de Dios, ni el rico ni el pobre son mejor el uno que el otro. Dios solo se interesa en el tema de la riqueza y la pobreza por la injusticia que se deriva de las interacciones entre el rico y el pobre. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El Redentor debía ser de la misma familia, debía tener recursos para redimir. En tercer y último lugar, debía tener la voluntad de redimir. El libro de Ruth es sorprendente por varios motivos. Proporcionalmente hablando, es el libro que contiene más diálogos en toda la Biblia. Hay libros que tienen 60 capítulos o más, pero un libro de 3 páginas, el libro de Ruth, es el que tiene más diálogos en toda la Biblia. Si hacemos un estudio estadístico de los diálogos, nos vamos a llevar una sorpresa. Si preguntamos quién es quien habla más en este libro, ¿qué diríamos? Alguien diría Dios, porque Dios es el autor, y está en lo cierto, pero Dios no habla en el relato. El mundo, hermanos, de Ruth es un mundo bastante secular, un mundo como el nuestro. Solo 2 veces se menciona a Dios. Primero, cuando dice que Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo dándole pan, y entonces regresan de Moab a Israel. Y la segunda, cuando dice que Dios visitó a Ruth dándole un hijo. Es un mundo como el nuestro, un mundo bastante secular. Entonces sí, Dios habla en el libro, pero no aparecen sus palabras en el relato. ¿Qué responderíamos? Si alguien dice que es Dios, bueno, en un sentido sí, pero no aparece hablando directamente. Habla a través de la ley, obviamente, que tácitamente es mencionada en el pasaje.
habla de que Dios le dio pan al pueblo y un hijo a Ruth en el capítulo 1, versículo 6, capítulo 4, versículo 13. Pero cuando vemos los otros personajes, vemos cosas interesantes. Ruth habla en 11 versículos, Noemí en 18 y Boaz en 21. Él es quien más habla y quien más hace. Él era de los que creían, hechos son amores y no buenas razones. Sí es el que más habla, pero es el que asume más la tarea. Él sabía esta situación y las interacciones de Boaz en el relato dan fe de la integridad, de su integridad, porque primero en el capítulo 2, versículo 4, bendice a sus trabajadores. En el 2.5 investiga sobre Ruth. En el 2.8 le autoriza para que entre a cosechar a su campo. Establece medidas para su protección en el versículo 2.9. La elogia y la bendice por su fe y fidelidad. 2.11. La invita a comer con sus trabajadores. 2.14. Jura redimir a Noemí, capítulo 3, versículo 13. Convoca un juicio en el capítulo 4 del 1 al 4. Litiga en favor de la viuda en el 4.5, asume el compromiso de redimir en el 4.9 y 10, y después de todo esto no vuelve a hablar, sino solo actúa. Recordemos, hermanos, que la ley de Moisés protegía el derecho de los pobres a tomar parte de la cosecha en el campo. Si el pobre no tenía con qué sustentarse, podía entrar al campo y recoger las espigas que caían, o podía ir a los rincones que no habían sido espigados y recoger de allí. Dios se interesaba en los pobres también de esa manera, y es bajo este criterio que Ruth llega al campo de Boaz. Llega con su suegra a la tierra de Israel, y ahora tienen que ganar el sustento diario, y Ruth tiene que salir, una joven viuda, hermosa, a trabajar en el campo. Boaz la ve, pregunta quién es, sabe que es su pariente, y entonces le autoriza que entre a espigar allí. Después de esto simplemente actúa. Sin embargo, humanamente hablando, la redención tenía sus dificultades. A nadie le gusta que otro se lleve el mérito de lo que hacemos. A nadie le gustaría que sus hijos llevaran el apellido de otro pelado. ¿A quién le va a gustar eso? Cuando se engendraba un hijo, en el caso de esta historia, el nombre del hijo iba a ser el nombre del difunto, aunque biológicamente hablando era de la persona que cumplía con esta responsabilidad. Por encima de cualquier incomodidad emocional, sin embargo, las implicaciones de la redención eran también de orden económico. Usted recuerda, cuando Boaz llama al fulano, como le llama la Biblia, y le dice, ven, siéntate, y le dice, bueno, nuestra parienta está en desgracia, seguramente tenía hipotecadas sus tierras, y dice, es necesario redimir su propiedad. Y él dice, está bien, me interesa adquirir las tierras, pero el día que te cases, el día que compres las tierras, te tienes que casar con la viuda. Esto no estaba en la ley de Moisés, no en el mismo precepto, eran dos preceptos distintos. Pero estas mujeres fueron dos maestras de la ley que entendieron el propósito de la ley es la vida, o al menos eso dice Deuteronomio 28. He puesto delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte, escoge pues la vida para que te vaya bien. Y ellas sabían que la ley debía servir a dos mujeres vivas y no a dos hombres muertos. Ambas eran viudas, pero ellas entendieron, el propósito de la ley es la vida. Y entonces el hombre habla con su pariente y le dice el pariente, si se trata de otra mujer, no lo voy a hacer
porque afecto a mi familia. Y hermanos, era correcto. El hombre tenía razón. Su sensibilidad no le llevaba a hacer gracias sobre su pariente muerto, pero era un buen padre y un buen esposo, y dijo: no quiero otra mujer en mi casa. Y bueno, usted conoce la historia. El hombre finalmente rechaza esta oferta, y entonces Boaz termina asumiendo el compromiso de comprar las tierras y de casarse con la viuda. En el otro caso, en el precepto de Yibum, la ley del levirato, de los cuñados, estaba separado, como decíamos, pero a final de cuentas las dos mujeres reunieron dos versículos para que fuera bendición a los vivos y no un recordatorio de los muertos. Lo más interesante es que en esta trama humana de tragedias, de sentimientos, de ilusiones, de esperanzas, Dios está preparando la venida de Jesucristo. Dios está preparando la redención del mundo con personas así. Sin Ruth en el trato, la compra de la tierra hubiera sido un buen negocio. Pero si Ruth entraba en la ecuación, entonces había un problema allí, y era engendrar un hijo ajeno, entre comillas. Ante semejante panorama, el pariente tomó la decisión: no puedo redimir, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Una vez más, es obvio que Boaz tenía interés en Ruth. Pero solo la certidumbre del deber de Dios, solo la convicción de que Dios es dueño de todo, de las tierras, de los bienes, de la vida, solo una visión del reino pudo mover su corazón a la misericordia. No es extraño entonces que fuera reconocido como un hombre de palabra y acción. Usted recuerda la historia. Ruth va al lugar donde Boaz está durmiendo y le dice: extiende tu capa sobre mí porque soy tu pariente. Hay comentaristas bíblicos que dicen: Noemí mandó a Ruth a seducir al viejo. Bueno, el león siempre cree que todos son de su condición. En el libro del profeta Ezequiel, Dios dice: y tendí mi manto sobre ti, declarándome tu amor, declarándote mi amor. Siempre que leo este pasaje recuerdo a Tamara Garina. Tamara Garina fue una actriz judía y rusa que emigró a México en los años 20. Fue parte del viejo cine mexicano, y todavía en los 60 había una serie donde ella aparecía, La Bruja Maldita, y tenía un aspecto increíble la mujer, o sea, sí encarnaba el personaje. Tamara Garina tenía 15 años cuando estalló la Revolución Rusa, 1917, y entonces, en un país en caos, patas arriba, conoció a un soldado que la adoptó. Dice, la tomó bajo su protección. Todas las noches dormía con él, pero él no le tocó ni un cabello. Todas las noches dormía con él para que los demás no la molestaran, pero el hombre jamás le puso un dedo encima y nunca le pidió nada a cambio de su protección. Cuando se pudo, la mandó a México, y vino a México y bueno, hizo carrera aquí. Pero ella decía, siendo anciana ya, cada vez que veo, el hombre era piloto, dice: cada vez que veo un avión o escucho un avión, recuerdo al hombre que me protegió sin pedirme nada a cambio. Recuerdo al hombre que me cuidó sin ponerme un dedo encima. Y me recuerda la historia de Ruth. Va donde está Boaz en la noche, él pregunta: ¿quién está aquí? Y ella le dice: soy Ruth, tu pariente, extiende tu manto
Dice, porque soy tu familiar. Y esa noche él supo que tenía que redimirla. Dice el pasaje que a la mañana, antes de que saliera el sol, dice el texto de la Biblia, antes de que los hombres se pudieran reconocer el uno al otro, estamos hablando de una hora muy oscura de la mañana, la cargó con un fardo de cebada, la mandó a su casa, dice, la mandó antes de que alguien pudiera ver que salía donde él había dormido, porque no quería que su reputación se manchara. Y cuando llega con su suegra, la suegra le dice, no hay nada más que hacer, él no descansará hasta haber resuelto el asunto, él lo arreglará todo hoy mismo. Sabían que era así. Seguramente por esa razón, Víctor Hugo decía en su poema, las mujeres le miraban más que a un joven, pues el joven es hermoso, pero el anciano es grande, que se ve llama en los ojos del joven, pero en el anciano se ve luz. Pero los hechos de Boaz no carecieron de recompensa. Redimiendo a su familia, se redimió a él mismo. Quiso perpetuar el nombre de un muerto y perpetuó el nombre de un hombre vivo, su propio nombre. El libro de Ruth dice sorprendentemente en el capítulo 4, versículo 22, y Boaz engendró a Obed. Debía decir el nombre del difunto, pero en la historia sagrada se le da crédito por actuar como el divino redentor. Lo haría después. Dios honró el nombre de Boaz llamándolo padre de Obed y no de Elimelech, y dándole un lugar en la historia de la redención. De su descendencia nacería David, el más grande de los reyes hebreos, y 1000 años después Dios traería al mundo a Cristo el Señor. Como conclusión, en octubre de 2011, el Estado de Israel negoció la liberación de Galil Shalit, un soldado israelí cautivo en la franja de Gaza durante 5 años. Fue intercambiado por 1027 prisioneros palestinos, muchos de ellos condenados por actos probados de terrorismo. Para alguien ajeno al espíritu del judaísmo, esto sería un precio demasiado alto. Liberar a 1027 enemigos por un solo hombre. Pero es una clara demostración que la redención es un deber religioso. Esto explica por qué Boaz hizo lo que hizo en favor de su parentela, y explica también por qué Dios hace lo que hace en favor de su pueblo. Una vez más, afortunadamente, de esos valores tribales, de esos ecos de un pasado remoto y primitivo que encontramos en el libro de Ruth, encontramos que esos valores siguen vigentes en el corazón de Dios. Boaz prefiguró al divino Redentor, porque como su ilustre antepasado, Jesucristo es de nuestra familia. Dice la palabra de Dios, dice el credo, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Es nuestro pariente. Como pariente acaudalado, Cristo tenía los recursos necesarios para redimir. Hay personas que piensan que la humanidad va a ser transformada con la educación, con la evolución social, con la religiosidad. Todas esas cosas tienen su valor. Nadie lo puede negar. Pero la educación no cambió el corazón de la Alemania nazi. La religión no ha evitado guerras de religión. El único que puede cambiar el corazón de un ser humano es Dios. Transformarlo, redimirlo. Los joyeros dicen que hay una sola sustancia que puede disolver el oro: el agua regia.
Si mal no recuerdo, no está aquí Braulio ahorita, si no le preguntaría. Si mal no recuerdo, es ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y puede disolver el oro. Y así usted puede dorar una pieza. Mete la pieza que quiere dorar en esa solución y las moléculas de oro se adhieren a la pieza metálica y entonces se puede dorar. No hay ningún ácido, ninguna base, ninguna sustancia que pueda disolver el oro, solo el agua regia. El pecado del hombre no puede ser redimido ni con la educación, ni con la cultura, ni con la religiosidad. Lo único que puede limpiar el corazón del hombre es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo. Como Matthew Henry dijo antes de esto, una redención demandaba una compasión respetuosa, un compromiso que lejos de denigrar o avergonzar, dignificara. Los sabios de Israel dicen, y yo creo que tienen razón, que es mejor no dar que dar haciendo que el otro se avergüence. Pues ándale pues. No, mejor no des. Si vas a dar así, no des. La Biblia habla a dar con alegría. Voy a hacer un comercial. Yo creo que todos estamos conscientes de que la gente de Guerrero está en una situación crítica y que a corto y a mediano plazo urge ayuda. Hay hermanos que tienen inquietud de participar en esto. Yo le invito que si usted tiene en su corazón traer agua embotellada, traer alimentos no perecederos, tráigalos y después veremos cómo llegan, para que sean de bendición. De esa manera usted tiene la bendición de compartir, y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Bueno, tenemos aquí la situación de este hombre. Requería un trato como el que Boaz otorgó en la era, anunciando la relación que después Cristo tendría con su iglesia. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, dice: en lugar de tocarla como un lascivo, la bendijo como un padre, la animó como un amigo, le ofreció su ayuda como un hermano, la premió como un patrón y la despidió cargada de regalos y preñada de esperanza, tan casta como había venido y mucho más feliz cuando se fue. Cristo compró a su iglesia con su sangre para presentarla delante de sí como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha delante de él, dice San Pablo en Efesios 5:27. Pero a diferencia de la virtuosa Ruth, la iglesia no tenía mérito. Ni usted ni yo tendríamos algún mérito para que Dios nos escogiera o nos mirara. Y lo más sorprendente es que Dios nos ama, no nos ama por lo que somos, sino que nos ama a pesar de lo que somos. Este hecho había sido anunciado proféticamente, razón por la cual el Señor Jesús dijo a sus adversarios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Si usted lee este libro, 3 páginas, va a descubrir un poderoso testimonio de la constante y tenaz fidelidad de Dios, y va a descubrir el rostro del Divino Redentor. Termino con esto. Cuando Benjamin Franklin fue embajador de los Estados Unidos en Francia, Francia fue un aliado de los Estados Unidos en la guerra de independencia, porque Francia era enemigo de Inglaterra, y entonces entre más problemas le causara a Inglaterra era mejor para Francia. Apoyó a Francia, pero apoyó a Estados Unidos en la guerra de independencia, y el primer embajador fue Benjamin Franklin. Era un hombre brillante, inventó el pararrayos, un pensador bastante avanzado para su tiempo.
Y Franklin fue invitado a un certamen literario por una asociación atea. Y él se dispuso a jugarles una broma. Tomó el libro de Ruth, le cambió los nombres de los personajes, entregó su novela y ganó. Y cuando le iban a dar el premio dijo: bueno, miren, les agradezco mucho, pero no lo puedo recibir porque el autor no soy yo. El autor es aquel de quienes ustedes dicen no existe, no habla, no ve, no oye. Así es que les agradezco su deferencia, pero creo que el crédito lo merecería el autor. Es un librito pequeño. Hace unos años, hermanos, en el seminario en la Ciudad de México, me invitaron a impartir la clase de libros históricos del Antiguo Testamento. Y una sorpresa para mí fue descubrir que el libro del Antiguo Testamento sobre el cual más comentarios bíblicos se han escrito en los últimos años es el libro de Ruth. Y lo más hermoso es que es un testimonio de un mundo bastante secular, con tragedias, dolores, pasiones, sentimientos, ilusiones, en medio de los cuales el reino de Dios se va abriendo paso para que, llegado el día, viniera a este mundo el verdadero divino Redentor. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar sus enseñanzas y nos permite recordar a tu Hijo amado. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús.